¿Hay apóstoles el día de hoy? Esa es la pregunta, título, que cuando menos empecemos a abordar el día de hoy. Si hay apóstoles el día de hoy. Pero recuerde que nos quedó pendiente una pregunta cuando hablábamos de si Judas estaba o no predestinado, y nos quedamos al final con la pregunta: si la predestinación no es que Dios obliga a alguien, la predestinación no es que de antemano Dios, porque sabe qué causa misteriosa de sus insondables decretos, decidió que estos se salvan y que estos se pierden. Si no es eso, entonces ¿qué es? Porque la Biblia menciona la palabra predestinación. Bueno, esa palabra tiene un sentido positivo. No, por lo pronto no se refiere a que Dios haya trazado un destino para que se pierdan algunos. La predestinación, como la justificación, la redención, la santificación, está aludiendo a uno de los actos de la gracia de Dios, del amor de Dios. Pero es muy importante que en la palabra predestinación haya precisamente un prefijo. No dice destino. Ahí hay una diferencia fundamental entre destino y predestino. La Biblia no enseña una religión del destino. La mayoría de las religiones paganas enseña el destino. Por eso, la mayoría de las personas cree que hay un destino, que todo pasa por algo y para algo, dicen por ahí. ¿Y por qué la gente va a consultar a quien le puede leer las cartas, el horóscopo en el periódico o el adivino en el programa de televisión, los lugares donde se leen los asientos del café? Tienen muchos clientes, porque las personas piensan que sí hay algo escrito y que es posible adelantarse y saber qué puede ser lo que está escrito. No sé para qué, si está escrito, lo sepas o no lo sepas, eso va a pasar, ¿no? Pero bueno, en esa contradicción se mueve la gente pensando que hay un destino. Y sí, la adivinación en Mesopotamia, que según el relato de Génesis comenzó con la Torre de Babel, un sigurat, observatorio para mirar las estrellas. La religión azteca, la religión romana, que abrían las entrañas de las aves para decir los augures, sacarle las tripas al ave, el hígado, y decir hay buenos augures o malos augures. Y por eso cuando se iba a iniciar una obra grandiosa o una batalla, se inauguraba. Es decir, el sacerdote daba augures, ¿no? Todo eso no está en la Biblia. El mundo griego, en el que vivió, pues no sé, unos 200 años de conquista y muchos más años de cultura, el pueblo de Israel, creía en la fatalidad, destino, sino, orco, como quieran llamarle, ¿no? Era esa decisión de alguien misterioso, incluso por encima de los dioses, que ya tenía decidido de antemano lo que iba a suceder. Y por eso también ellos iban a las consultas, por ejemplo, al famosísimo oráculo de Delfos, donde estaba la pitonisa, aquella pitonisa que de formas misteriosas y ambiguas daba las palabras que el que consultaba estaba esperando. Existían los famosos misterios eleusinos, que era en ese medio sacro sacerdotal
drogarse para tener acceso al mundo de los dioses. Todo este mundo es ajeno a la Biblia. En la Biblia no hay destino. En la Biblia hay libertad. Pienso en este momento en lo que Dios le dice a Caín, cuando se enoja Caín porque Dios se ha agradado de la ofrenda de su hermano. Entonces Dios le dice, ¿por qué te enojas? El pecado está al acecho como una fiera que se quiere abalanzar sobre ti, pero tú podrás dominarlo. Ahí está una afirmación de libertad humana. El pecado te acecha. Tú decides si pecas o no pecas, ¿no? Pienso en la historia de Jonás. Jonás llega a la ciudad de Nínive. Si hubiese un destino, Jonás tal vez ni siquiera hubiera ido a la ciudad de Nínive, porque si la ciudad de Nínive iba a ser destruida, ¿a qué iba Jonás? No hay nada que hacer, ¿no? Jonás va a una ciudad a la que por cierto no quiere ir porque es la capital de los grandes enemigos de Israel. Ese imperio que va a destruir 10 tribus de Israel para siempre. Es un enemigo colosal, ¿no? Pero Jonás es enviado por Dios a decirle a esos enemigos, paganos, gentiles, no judíos, que Dios los ama, que se arrepientan, porque si no, la ciudad va a ser destruida. ¿De qué depende que la ciudad vaya a ser destruida? De la respuesta de los ninivitas a la profecía, ¿no? Noten, la profecía bíblica no es fatalista. Fatalista es lo que los dioses ya decidieron y así tiene que pasar. La profecía bíblica no es fatalista, porque entonces Jonás hubiera llegado, Dios dice que los va a destruir y se acabó, no hay vuelta de hoja, no hay otra opción. Pero no es así, la profecía sirve, la profecía es una invitación. ¿Para qué? Para evitar un posible peligro. Es un peligro, pero puede ser evitado. La actitud del hombre, la respuesta del hombre a Dios, es lo que determina lo que va a pasar en el futuro. El domingo pasado les decía que el cristianismo que predicamos es de temor y temblor porque implica que tomamos decisiones y que por tanto corremos el riesgo de equivocarnos y de que tenemos que asumir las consecuencias de todas nuestras decisiones, ¿no? Bueno, la profecía también es una invitación a lo largo de toda la Biblia, siempre para que el pueblo se arrepienta, deje la idolatría, la injusticia, se vuelva a Dios, tenga esperanza en el establecimiento del reino de Dios. Libertad. Si Jonás quería que la ciudad de Nínive se destruyera, por eso no quería ir a predicar a Nínive. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, ve a predicar y él se fue para otro lado? Y bueno, se lo tragó la ballena. No se lo tragó la ballena. Bueno, eso es otra historia. El punto es que a fuerza llegó a Nínive y predicó. Y el relato dice que después de que predicó 3 días por toda la ciudad, se quedó afuera en un monte cercano esperando que la ciudad se destruyera. El texto masorético, es decir, el texto hebreo tradicional, dice que esperó 40 días, porque les dijo al pueblo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El texto de la Septuaginta, de la que hablamos en el Congreso, dice, de aquí a 3 días Nínive será destruida. Hay una diferencia muy grande entre 3 y 40, no importa, ambos números son simbólicos del periodo de paciencia que Dios tiene con nosotros, ¿no? El punto es que Jonás se queda ahí esperando 3 días o 40 días, y cuando se cumple el tiempo, la ciudad no se destruye. Y Jonás se enoja y se jala los pelos, ¿no? Dios, ¿por qué no destruiste a los enemigos? ¿Y saben por qué no los destruyó?
El relato dice que el rey convocó a todos a ayunar y arrepentirse y confesar su pecado. Entonces, ¿de qué depende la destrucción? ¿Es algo que Dios ya decidió de antemano? ¿Es algo que Dios ya destinó? No. Es algo que el hombre tiene que decidir ante la invitación divina. Ahora, Dios ya sabe qué van a decidir. ¿Sabía Dios lo que los ninivitas iban a decidir? Sí, lo sabía. Y fíjense qué grande es la misericordia de Dios, entre paréntesis, porque si Dios sabe que los ninivitas van a destruir Israel y aún así les envía palabra de salvación y los perdona, sabiendo lo que va a pasar después, bueno, Dios tiene mucha misericordia de nosotros, ¿no? Pero el punto es que la destrucción de Nínive o no dependía de la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Eso es la fe. La fe es la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Así que cuando la Biblia habla de estamos predestinados, no puede contradecirse con todos los demás libros de la Biblia, convirtiéndolos en fatalistas. La Biblia en ese sentido esencial no se contradice. Por tanto, el prefijo pre significa que Dios ya tiene planeado algo para nosotros, ¿sí? Sí lo tiene planeado. Efesios capítulo 1 y 2 hablan de esto, y en particular el capítulo 2 dice que Dios ha preparado buenas obras desde la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Aquí me hace pensar en un padre amoroso que cuando le avisan que su esposa está embarazada, se emociona y se va a comprar la bicicleta, ¿no? Y los regalos, y empiezan ambos padres a juntar las cobijitas, pañales, y hacen una reunión para regalos del niño, que en anglicismos que no deberíamos de usar le dicen baby shower, y así preparan la llegada del niño, y que el papá se pusiese a ahorrar de una vez para que el hijo vaya a las mejores escuelas, para que aunque él faltara tenga recursos para estudiar, y para que en el nivel medio superior se vaya a estudiar a Suiza, ¿no? Ya tiene todo el papá comprado, preparado, y todo está predestinado. Y entonces nace el niño, crece, va a la escuela y es un burro. Tan burro que es con B chica, ¿no? Entonces todo aquello que el padre había preparado, ya se echó a perder, ¿no? Y no porque el Padre lo desee. Aquí alguien puede decirnos, bueno, pero Dios es soberano, ¿cómo vamos a echar a perder su plan? Ya dijimos que la soberanía de Dios es la que nos permite ser libres. Si Él no hubiera querido hacernos libres, pues no nos hace libres. Si somos libres o no, Él sigue siendo soberano. Cualquiera de las opciones está dentro de su soberanía, ¿no? Entonces, cuando Dios dice, yo te tengo todas estas buenas obras, mira, te he preparado la salvación, te he preparado la vida eterna. Y hay mucha gente que no va a querer la vida eterna. ¿Y sabe por qué nos vamos a salvar y por qué nos vamos a condenar? Nos vamos a salvar porque somos muy buenas personas. ¿Sí o no? No veo que protesten. A ver, nos vamos a salvar porque somos muy buenas personas. Nos vamos a salvar porque creímos, porque aceptamos el sacrificio de Jesús, el amor de Jesús, ¿no? Porque aceptamos el amor de Jesús. ¿Y por qué las personas se van a condenar? Porque son borrachas, fumadoras, drogadictas, asesinas. ¿Por eso se van a condenar? No. Claro, la paga del pecado es muerte, pero curiosamente esa no es la razón por la que se van a condenar. Se van a condenar por cuanto no creyeron
Porque todos esos pecados tan grandes que tenemos ya estaban perdonados en la cruz del Calvario. Entonces no nos vamos a condenar por esos pecados que Cristo ya perdonó. Nos vamos a condenar porque no aceptamos el perdón de esos pecados, porque no creímos, ¿no? Por eso el Evangelio de Juan es preciso. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que ha creído en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree ya está condenado, ¿no? Entonces, Dios nos tiene un plan, decía un método de evangelismo que se llama las 4 leyes espirituales. La primera de ellas decía, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, ¿no? Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso es cierto. A eso le podemos llamar la predestinación. Pero ¿podemos echar a perder la predestinación? Sí, porque no es destino. ¿Se acuerdan que no es destino? No tiene que pasar a fuerza. Va a pasar si nosotros queremos. Y si no queremos, no. ¿Se acuerda de que Isaac tuvo 2 hijos? El mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob. La primogenitura, que es la herencia del padre, correspondía al hijo mayor. Pero según el relato de los judíos, su tío, Esaú, no fue una persona que valorara ese regalo de Dios. Menospreció el regalo de Dios. Pero Jacob, que era el menor, sí valoraba lo que no le tocaba. Y finalmente, por tramposo, se quedó con lo que no le tocaba, ¿no? Pero la enseñanza es la siguiente. Esaú perdió la bendición que le tocaba. Y dice el Nuevo Testamento que después la procuró con lágrimas y ya no hubo remedio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque Dios tiene preparado para cada uno de ustedes, sin excepción, un plan maravilloso, obras buenas, un ministerio, una vida abundante, una resurrección de su cuerpo, para cada uno de los que nos escucha a la distancia y para cada uno de los que está aquí, sin excepción. Pero es posible que cualquiera de nosotros desperdicie y deje pasar lo que Dios nos da. Aquellos que teniendo la oportunidad de creer en Jesús y recibir su salvación, no lo hacen y se mueren sin haber creído, se van a condenar aunque Cristo haya muerto por ellos. Cristo no murió solo por los que se van a salvar, porque ese es un argumento de los que quieren pensar que a Dios no le puede fallar nada, ¿no? Estamos de acuerdo que a Dios no le falla nada, pero ellos dicen, es que Cristo tiene que morir solo por los salvados, porque si se murió por los que se iban a perder, entonces el sacrificio de Cristo no es tan eficaz. El sacrificio de Cristo es eficaz, pero como la salvación es una salvación de amor, no se impone a nadie, ¿no? Entonces, esas personas en la condenación tendrán uno de sus mayores sufrimientos en el recuerdo de que pudieron no estar en el infierno. ¿Se imagina qué tortura es eso? Sí, aquí estoy justamente por todo lo que hice y porque no acepté el perdón. Aquí estoy sin oportunidad, sin esperanza de que un día el infierno se acabe. Aunque fuesen 1000 años, 10,000 años, pero que hubiera una luz al final y que esto se va a acabar, no hay esperanza. Ahí son ciertas las palabras del Dante, ¿no? A la puerta. Olvide toda esperanza el que entra en este lugar. Pero imagínese ese recuerdo, es que yo, aquella vez que fui a la reunión, aquella vez que oí el mensaje, aquella vez que me compartieron y no quise. ¿Cómo es que no quise? No estaría aquí. Terrible eso. Pero no solamente el que se va a condenar ha perdido lo que Dios le había preparado,
sino aquel que siendo salvo, y aunque al final sea salvo, también se puede perder de lo que Dios le ha preparado. Porque decíamos la vez pasada, será la voluntad de Dios que el 90% de los cristianos sea tibio. ¿Es la voluntad de Dios? A ver, yo quiero que mi iglesia sea una bola de tibios. ¿Eso dijo Dios? No. Si Dios quiere, como acabamos de decir, que cada cristiano tenga una vida abundante, y no estoy hablando de que nunca se enferme o de que tenga mucho dinero. Una vida abundante es esa que está llena del Espíritu, el gozo y la paz rebosan de su corazón y vive satisfecho en una forma trascendente porque sabe que está haciendo ni más ni menos que lo que Dios quiere que haga. Esa es la vida abundante. Esa es la que Dios quiere que vivamos. Pero ¿qué sucede si no la estamos viviendo? La estamos desperdiciando. Cada día, cada semana que pasa, cada mes que transcurre y no vivimos esa vida que Dios quiere para nosotros, ya lo desperdiciamos. Esa semana desperdiciada nunca va a volver. Ese mes desperdiciado nunca va a volver. Y cada pensamiento, cada experiencia nos va determinando en lo que somos. Así como cada vez que comemos, vamos decidiendo lo que nuestro cuerpo va a hacer, ¿no? Ya sea un cuerpo raquítico u obeso, cada que comemos estamos decidiendo lo que nuestro cuerpo va a hacer. Cada experiencia que tenemos en la vida está decidiendo lo que nuestra alma va a hacer. Nos afecta, ¿eh? Y aunque después nos arrepentamos o corrijamos el camino, todo lo que pasó nos afecta. Todo nos afecta. Va a haber consecuencias que no se van a poder borrar y va a haber bendiciones que no se van a poder recuperar. Pensemos entonces en Judas. Dice Pedro, Judas se ahorcó, ¿no? A ver, vamos a Hechos capítulo 1, ahí estamos. Verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Eso ya lo vimos, ¿no? Vimos que estaba escrito, era necesario que Jesús sufriera, pero no quién lo traicionaría. Eso era un acto contingente y quien aceptó la tentación fue Judas. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Algunos dicen, Judas se condenó y por eso nunca fue cristiano y nunca fue un verdadero apóstol. Cuidado con esa afirmación porque es negar la posibilidad de la apostasía. Los que dicen, los que abandonaron la fe es que nunca tuvieron la fe, es una contradicción, ¿no? Es como si yo digo, los que cerraron la puerta es que nunca la habían abierto, entonces no la cerraron, ¿sí? Los que apostataron se pusieron fuera de la fe, luego entonces estaban en la fe. La Biblia no dice que Judas era un falso apóstol. Pedro, inspirado por el Espíritu, y Lucas, redactando esa ocasión, dice, era de nosotros, ¿o no? Aquí lo acabo de leer en el verso 17, ¿no? Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué era Judas? Un apóstol. ¿Era Judas un falso cristiano? Era un cristiano que se desvió. ¿Era Judas un falso apóstol que nunca fue apóstol? ¿O era un verdadero apóstol? Pues era un apóstol verdadero. ¿No ya vimos en Lucas cómo Jesús oró toda la noche antes de escoger a sus 12 seguidores? Y escogió a Judas, ¿no? Y Judas también fue enviado a predicar, y también expulsó demonios, y también hizo milagros, igual que todos, igual que los otros 11, igual.
En Lucas 10 regresan gozosos y dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Recuerdan? Muy contentos los discípulos. Y Jesús les dice, gócense más de que sus libros, sus nombres están escritos en los cielos, menos tú, Judas. No dice eso, ¿verdad? Judas también es un cristiano, Judas también es un apóstol. Por tanto, es una enseñanza con la que nos debemos de identificar. Porque hoy Judas es una figura tan negativa con la que nadie se identifica y entonces se pierde la enseñanza, ¿no? Judas es ese muñeco que se quema en la Semana Santa. Judas es el policía, ¿no? De la judicial. ¿Verdad? Pero yo no. Judas es una posibilidad, un riesgo que tiene cada uno de nosotros. Igual que Pedro, porque esa sensación de Pedro o de Judas, yo no voy a fallar, yo no voy a traicionar, yo estoy haciendo lo correcto, la tenemos todos. Difícilmente alguien va a decir, estoy equivocado, el que está equivocado soy yo, mi corazón es engañoso, soy débil. No decimos eso, decimos, yo soy muy inteligente, yo soy espiritual, yo soy el que tiene la razón. Bueno, eso es muy grave, porque estamos en el riesgo de Pedro de negar al Señor y en el riesgo de Judas de traicionar al Señor. Y yo quiero pensar que aunque Judas mezcló motivos egoístas, espurios, también tenía justificaciones y tal vez teológicas para entregar al Señor. Porque así somos, lo que hacemos lo justificamos. Bueno, entonces Judas tenía un ministerio y perdió un ministerio. Dios no quita el ministerio, Dios no quita los dones. Ya en el grupo de mujeres estuvieron estudiando los dones por varios meses, ¿no? Y yo creo que ha quedado en pie la pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a saber cuáles dones tenemos? Se cree a veces que los pastores tienen que poner las manos sobre la persona y como que en una especie de adivinación decir, tú tienes el don fulanito de tal, ¿no? Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Los dones se conocen, número uno, porque se anhelan. ¿Qué don anhela usted? Ciencia, profecía, milagros, sanidades, discernimiento, lenguas, interpretación. ¿Cuál? Bueno, ese que usted anhela, es probable que ese sea el suyo, porque Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si usted anhela un don, empiece a orar por él. Empiece a estudiar en la Biblia cómo funciona y empiece a tratar de ejercerlo. Así descubrimos los dones, ¿no? Entonces ya tenemos que estar manifestando los dones en comunidad apostólica. Dios no quita nunca los dones. Es que yo tenía el don de discernimiento, el don de profecía, pero pues ya lo dejé apagar, ya me aparté del Señor, el Señor ya no me quiere, ya me lo quitó. No, irrevocables son los dones, dice el texto, ¿no? Dios tampoco quita los ministerios. Es que yo era pastor. No se puede ser pastor un día y después ya no. O se es o no se es. ¿Sí? Que no esté fungiendo como tal es otra cosa. Que hayamos echado a perder años en que pudimos servir a Dios. Así lo hacemos a veces, ¿no? Que no hayamos hecho todo lo que podríamos haber hecho, tristemente es una realidad. Pero Dios no quita el ministerio. Dios no quita el ministerio. ¿Acaso el ministerio que tenía David? David era rey, David era un profeta o no. Y hizo funciones sacerdotales, aunque no le tocaban stricto sensu. Pero por eso era el ungido de Jehová. Y luego David adulteró y mandó matar al marido de aquella.
ahora sí Dios ya le quitó el ministerio. ¿Verdad que sí? ¿Cómo no le quitó el ministerio con todos esos pecadotes? No le quitó el ministerio. ¿Que David pagó consecuencias? Sí. ¿Toda su vida? Sí. Esas ya no se pueden quitar. Pero Dios no quita los dones, Dios no quita el ministerio. Dios no le quitó el ministerio a Judas. Judas lo desperdició solito él. ¿No? Sigamos leyendo. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, aquí hay una diferencia en el texto bíblico porque Mateo dice que los sacerdotes compraron un campo, al que llamaron campo de sangre, con el dinero que Judas devolvió. Y aquí dice que Judas compró el campo. Mateo dice que se ahorcó, y aquí dice que se cayó y se reventó, ¿no? Son dos relatos diferentes. Ahora, en la Biblia hay que reconocer que hay muchas diferencias. Hace rato dije algo importante. En la Biblia no hay contradicciones esenciales, ¿sí? Pero sí hay diferencias entre las personas que hacen los relatos. Y qué bueno, por dos cosas. Primero, porque si fuera una calca o una fotocopia, un pasaje de otro, pues, ¿para qué queremos, no? O sea, si este papel tiene un error y yo le saco 100 fotocopias, pues, es el mismo exactamente, ¿o no? Entonces, cuando los relatos de la Biblia difieren, muestran autenticidad y confirman el hecho esencial. Por eso no hay problema. La segunda cosa es que ese prurito por los detalles, donde identificamos a la verdad con la exactitud de los detalles, es una idea moderna. En la antigüedad eso no es importante. Lo importante es la aproximación al hecho, pero más importante es la enseñanza del hecho, ¿no? Entonces a veces los estudiosos de la Biblia jalonean un texto de aquí y de allá tratando de conciliarlo, porque dicen es que si no lo concilio, la Biblia se contradice, y si se contradice, como Dios no se puede contradecir, entonces la Biblia no es la palabra de Dios. No, eso es un silogismo equivocado. La Biblia tiene sus contradicciones secundarias, importantes, diferencias en los relatos, y no pasa nada, ¿no? Al contrario. Están dando testimonio del hecho real. ¿Quién sabe exactamente cuántos muertos ha habido en este sexenio por la violencia del crimen organizado? Si un periódico dice 100,000 muertos, 200,000 muertos, y otro dice 210,000, decimos, entonces es una mentira. No ha habido ningún muerto. Porque este periódico dice 200 y este dice 210. Conclusión, no ha habido ningún muerto. ¿Verdad que no? O sea, aunque no tengamos la cifra exacta, hay un hecho que no se puede negar. Bueno, así son los evangelios. Como es en el caso de la resurrección también, los relatos entre los evangelios difieren, ¿no? Algunas de las intentos de conciliación dicen, bueno, Judas devolvió el dinero, los sacerdotes compraron el terreno, el texto dice Judas como una especie de metonimia, de hacerlo directamente referente a Judas, y luego Judas se ahorcó y tal vez el cadáver se quedó allí y ya podrido cayó a las piedras y se destripó, ¿no? Como quieran. Judas se suicidó. Este es el punto. Judas se suicidó. Así que echó a perder su ministerio. Primero, porque traicionó al Señor. Y recuerden que no nos sintamos diferentes de Judas. Ahí estaría nuestro primer error, ¿eh? Usted y yo somos susceptibles de traicionar al Señor. Cualquiera. ¿Sí? Bueno, estoy pensando en los pastores, porque tal vez, no, bueno, yo seguro el hermano Cristian no.
Pero miren, ¿qué dice Pablo? Hechos 20, 28. Miren, pastores, miren por el rebaño, porque de entre ustedes mismos se levantarán falsos maestros. ¿Ven? O sea, ni los pastores estamos exentos. Primer error de Judas, traicionar al Señor. Segundo error de Judas, no aceptar el perdón de Dios. A ver, ¿Jesús podría haberle perdonado la traición? Bueno, ¿qué digo? ¿Jesús lo había perdonado? Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, menos a Judas, Padre, perdónalos, ¿está Judas ahí o no? ¿Podría haber Judas aceptado ese perdón? Dice, Judas devolvió arrepentido las 30 monedas. Estaba arrepentido, sí. ¿Queremos calificar su arrepentimiento? No podemos. Hay quien dice, no, es que era un falso arrepentimiento, es que solo era remordimiento. ¿Ya? ¿Ustedes pueden ver el corazón de Judas? ¿Sí? Entonces, no califiquemos el arrepentimiento de Judas. Judas se arrepintió, punto. La misma palabra que se usa en el resto del Nuevo Testamento. Solamente que su arrepentimiento no lo canalizó a una aceptación plena de ese perdón, sino que decidió autocastigarse. Es otro error que cometemos los cristianos, ¿no? Nos sentimos tan culpables y luego nos andamos castigando. A veces sin darnos cuenta, de una manera subconsciente. Cuando nosotros mismos hacemos que fracase todo lo que intentamos, nos estamos castigando, ¿no? Yo tenía estos 3 días para estudiar para el examen, pero ¿sabes qué? Se me fue en quítame estas pajas y no estudié. Te estás castigando por algo, ¿sí? Cada fracaso nuestro, nosotros lo fuimos sembrando y nos estamos castigando. Claro, hay castigos más directos, ¿no? Esos de, ay, Señor, es que yo no soy digno. Sí, ya lo sé que no, pero cuando de ahí no paso, solo me estoy flagelando, ¿no? Ya mejor póngase unas piedritas en el zapato o unos nopales en la espalda, ¿no? La autoconmiseración es orgullo. La autoconmiseración no lleva al arrepentimiento, a la aceptación plena del perdón. Entonces, a diferencia de Pedro, que también se arrepintió y lloró amargamente, Judas quiso castigarse él mismo. No trate de castigarse, querido hermano. ¿Cómo podré convencerlo? Es que la mayoría de nuestros autocastigos son inconscientes. Hay que revisar nuestro corazón. Y se ahorcó. Ahora, hasta allí, cuando la cuerda, la soga, estaba apretando el cuello de Judas, Judas dijo, Señor, perdóname. ¿Usted lo sabe? Pues no lo podemos saber. Entonces, si alguien dice, Judas se fue al infierno, usted no sabe si en los últimos instantes de su muerte hizo lo que el ladrón. Acuérdate, perdóname, maestro, te traicioné, perdóname. ¿No? ¿Le dolió o no le dolió haber traicionado? Si no le hubiera dolido, no se ahorca. ¿Sí? Es muy probable que haya pedido perdón. Entonces, cuando estamos hablando aquí de Judas, es que su ministerio lo perdió no porque Dios se lo hubiera quitado. Si estamos diciendo que Jesús lo tenía perdonado, entonces hubiera podido restituirlo a su apostolado. Por supuesto. ¿A quién de los grandes hombres de Dios que todos le han fallado no restituyó Dios? ¿No restituyó a Samson? ¿No falló Samson? Dígame si no falló Samson terriblemente. Bueno, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y luego vimos las profecías, ¿no?
de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella, del Salmo 69, y tome otro, su oficio, del Salmo 109. Oficio o ministerio, aquí es sinónimo. El ministerio apostólico no es una dignidad, es un oficio. Eso es lo primero que hay que entender, porque cuando dicen, es que el hermano fulano es apóstol, estamos acostumbrados a pensar en los apóstoles al estilo de las imágenes que se ponen sobre un nicho, ¿no? San Pedro y San Pablo. ¿Es hermano un apóstol? No, ha de ser San Pedro, ¿no? Como San Pedro. Y empezamos por el equívoco de ver a los apóstoles como personas extraordinarias de una dignidad venerable, ¿no? A ver, ser apóstol es un oficio. ¿Qué es un oficio? Pues ser carpintero, ser albañil, plomero, destapacaños, ¿no? Eso es un oficio. ¿Qué es ser un apóstol? Destapacaños, ¿sí? Porque apóstol quiere decir enviado nada más. El hermano que fue enviado, ya, no es nada superior, no es del otro mundo, no es que ya alcanzó un rango especial, no es el equivalente a que ya lo nombraron general y ya tiene sus condecoraciones y ya todo mundo se tiene que cuadrar ante él. Eso no es apóstol en la Biblia, ¿sí? Judas tenía un oficio, ser testigo de la resurrección de Cristo. No es una dignidad de la persona, sino de la palabra que se lleva. Isaías, Jeremías, Zacarías, los grandes profetas, nunca se predicaron a sí mismos ni dijeron, yo soy el gran profeta. La importancia de los profetas fue siempre la palabra que Dios tenía, la palabra. Con los apóstoles es lo mismo. Los apóstoles no son grandes, los apóstoles no son importantes. Lo importante es su testimonio. Jesús ha resucitado, ¿no? Primera diferencia. Entonces tome otro su oficio, porque Dios no le quitó el oficio a Judas. Judas lo abandonó. ¿Nota? Judas lo abandonó. Y entonces se va a escoger a otro apóstol. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que dentro de nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo, hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, Pedro está proponiendo, decíamos como líder pro tempore de los apóstoles, que es necesario completar el número de apóstoles porque para que comience la iglesia como auténtico símbolo del nuevo Israel, el número 12, símbolo de totalidad del pueblo escogido, debe estar completo. El número debe estar completo. Y falta uno. ¿Alguien puede suplir a ese uno? Sí. ¿Qué requisitos? Si el apóstol es ante todo un enviado para ser testigo, un enviado para dar las buenas noticias, ¿no? En el libro de Isaías y en el canto que cantó ayer Fernanda, solo porque no me lo sé en el piano, sino lo tocaba, lo cantaba ahorita otra vez, ¿verdad? Dice, qué hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas, el que anuncia la paz, ¿no? El apóstol es ese que lleva las buenas nuevas de la paz. Y ahí, otra vez, la Septuaginta lo que hace es equivalente de la paz a evangelion, al evangelio. Y lo digo para que no seamos supersticiosos con la palabra shalom, porque eres otra de las modas, ¿no? Ya nos sentimos muy bíblicos, casi judíos, y nos saludamos con shalom. Y ya empezamos a predicar. Es que shalom implica y quiere decir, cuando te digo shalom te paso las buenas vibras de la prosperidad y de la... No. Shalom y paz y peace
en inglés y lo que sea. Es lo mismo, no pasa nada. ¿Verdad? No hay palabras mágicas, hermano. Si usted me dice, me saluda con shalom, yo le voy a contestar akamapistli. Pero las buenas nuevas es lo que está diciendo Isaías. Y el apóstol es el encargado de llevar esas buenas nuevas. Entonces, alguien tiene que hacer lo que Judas no hizo. Usted y yo, hermano, somos necesarios. Todos somos necesarios. Pregúntese usted, si yo no hago lo que tengo que hacer, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos, hay una demanda por parte de Dios, ¿no? Ay de mí si no anunciare el Evangelio, dice Pablo. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Usted y yo somos necesarios. ¿Hasta dónde? No lo sé. ¿Qué va a pasar exactamente si yo no lo hago lo que tenía que hacer? Seguro va a haber consecuencias, Va a haber consecuencias. Dice, yo derramaré la sangre del atalaya que debió haber avisado y no avisó, ¿no? Pero también es cierto el otro lado de la moneda. Usted y yo somos necesarios, pero no indispensables. Si usted dice, Dios, yo soy necesario y me diste el privilegio de servirte, pero yo quiero desperdiciar esa predestinación, Dios dice, bueno, pues, adelante, ¿no? Pero como no eres indispensable, pues tú no quieres, bueno, y voy a levantar a este otro. A ver si así nos dan un poquito de celos, ¿no? Sí, lo dice Pablo, ¿no? A ver si Israel siente celos de que los gentiles son ahora el pueblo de Dios, que debían ser ellos. Somos necesarios todos, pero no indispensables. Otro tome el lugar de Judas. Alguien que pueda ser testigo desde que Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo, en el río Jordán, es decir, desde que Jesús fue el Cristo, el ungido, hasta su resurrección. Hay varios que cumplen ese requisito. Y por lo pronto se escoge a dos para ver quién de ellos, ¿no? Señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. La tradición, porque la Biblia ya no lo cuenta, pero la tradición histórica nos cuenta que efectivamente estos dos hombres fueron a predicar el Evangelio a otros lugares y murieron en el martirio. Y son venerados en algunos lugares, ¿no? Sobre todo de la iglesia griega. Entonces, alguien tenía que ocupar el lugar de Judas. Qué triste para nosotros, hermanos. Número uno, saber que hubo cosas que no se hicieron porque me tocaba a mí hacerlas y no las hice. Qué triste. Y qué triste saber que alguien está haciendo lo que yo no hice. Bueno, ojalá que no sea la experiencia de ninguno de nosotros. Pero si seguimos desperdiciando cada semana, eso va a pasar. Y si cometemos errores de esos, de los que las consecuencias ya no desaparecen, peor todavía. Por eso Proverbios dice que la sabiduría es andar en el temor de Dios. Eso es el temor de Dios. Tener cuidado de eso. Entonces echaron suertes para ver quién debía ser escogido. Quiero adelantarme aquí al hecho de que muchos dicen, solo existieron 12 apóstoles. Porque la pregunta inicial, la pregunta del título, es si hay apóstoles hoy. Un sector muy amplio de la iglesia va a contestar, no hay apóstoles hoy porque solo hubo 12. Oye, ¿y pero Judas? No, Pablo fue levantado en lugar de Judas y para ellos ya está el grupo de los 12. Bueno, esto no se puede fundamentar bíblicamente. Primero porque Pablo se convirtió mucho tiempo después del Pentecostés, 7 años después. ¿Y cómo es que la iglesia empezó sin un pedazo del fundamento, sin uno de los 12 apóstoles? Ese es un primer problema, ¿no? El segundo problema es donde dice la Biblia que Pablo está en el lugar de Judas. Enséñeme un versículo. Pues no hay. Luego, se habla de otros apóstoles en la Biblia. Cuando se habla de Pablo como apóstol, también se habla de Bernabé como apóstol. Bernabé y Pablo, dice Hechos 13,
apóstoles, ¿no? Cuando menos ya están 11, Pablo 12, Bernabé 13, Apolos 14. En la salutación de Romanos se habla de otros apóstoles insignes. Lucas habla de otros 70 enviados, es decir, otros 70 apóstoles. Jacobo, el hermano del Señor, es otro apóstol. El Señor se apareció a los 12 y después a Jacobo, dice Corintios 15, ¿no? Entonces, pues ya me salieron más de 12, y más de 13 y más de 14, ¿sí? Entonces, bíblicamente hay más de 12 apóstoles. Ahorita vamos a ver cómo conciliar entonces estos 12 con los otros. Pero por lo pronto, lo que debe quedar claro es que Pablo no quedó en lugar de Judas. Esa es una invención piadosa de quien tiene un rompecabezas incompleto y quiere ponerle una pieza a fuerzas que ahí no va, ¿sí? Porque lo que el texto dice es que echaron suertes y las suertes cayeron sobre Matías. Y entonces ahí está otra objeción. Pero esta manera de decidir de la iglesia es equivocada. No los guió el Espíritu Santo, se echaron un volado. Bueno, sí, efectivamente se echaron un volado, eso es innegable. Y cayó Águila y ganó Matías, ¿no? Pero esa es una manera que encontramos a lo largo de la Biblia para tomar decisiones. En el pectoral del sumo sacerdote había dos piedrecitas que se llamaban Urim y Tumim. Y con ellas se decidía si Dios quería algo o no quería. Curioso, ¿no? O sea, hay que ser sinceros, ¿no? No hay destino, ya dijimos. Pero es que curiosamente el azar lo desvirtuamos como concepto hasta convertirlo en destino. Porque el azar es una mera probabilidad y la probabilidad es todo lo contrario del destino. Y terminamos diciendo que lo que sale por azar era el destino. No es cierto, el azar es el azar. Dios tiene muchas maneras de hacernos saber su voluntad. Y cuando menos los antiguos pensaban que el azar era una de las formas. Conste que dije los antiguos, no lo quiero ver echando volados aquí en el patio, ¿verdad? Para ver si Dios quiere que me invite a comer o no. Por cierto, a la salida no me voy a despedir porque me duele mucho la garganta y no vaya a ser que los contagie de algo, ¿verdad? Pero nosotros ahora no pedimos dirección de Dios a través de los volados, ¿no? Pero en aquellos tiempos se repartió la tierra a las 12 tribus por suertes. ¿Se acuerda? Libro de Josué. Y uno de los salmos dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, que era una forma del azar, de lanzar una saeta con una cuerda para indicar el lindero de una propiedad. Muchos ejemplos en la Biblia sobre la suerte. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? El que tomó el anatema en la conquista de Jericó. El pueblo pierde la batalla y dicen, Dios, ¿por qué no nos respaldas? Hay anatema en el campamento. Y echaron suertes y salió una tribu. Y luego más suertes y salió una familia. Y luego suertes y salió Acán. ¿Cómo descubrieron a Acán? Por los volados, ¿no? O por las pajitas, o por los dados, o como quiera. Estoy diciendo algo muy raro, pero ahí está en la Biblia. Más bien no lo estoy diciendo yo. Ahí está en la Biblia. Bueno, hasta aquí ese método fue el que usaron. Comprensible, porque el Pentecostés no había sucedido. Tenemos hoy mejores maneras de conocer la voluntad de Dios que el Urim y el Tumim. ¿Se acuerdan cuando Saúl consultó a Dios para ver si iba a la guerra? Iba con el sacerdote y no le dice nada. Iba con el profeta y no le dice nada. Iba con el sacerdote para que eche las piedrecitas, las luces y perfecciones, Urim y Tumim, y Dios no le dice nada. Y entonces va a consultar a la pitonisa para que le haga venir a un muerto, a Samuel, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra manera hoy de saber la voluntad de Dios? Nuestro Urim y Tumim
es el Espíritu Santo y la Biblia, ¿no? Nuestro Urim y Tumim es también doble ahora, el Espíritu Santo y la Biblia. Por eso le digo que no ande echando volados cada mañana para ver si Dios quiere que vaya a trabajar o no, ¿verdad? El punto es que escogieron a Matías y Matías fue contado con los 12. Y así lo dice también Hechos 2, cuando Pedro se levantó, dice, se levantó Pedro con los 11. Pedro más 11, ¿cuántos son? 12. Entonces estaba Matías o no, ¿sí? Matías fue uno de los 12 apóstoles. Ahora bien, entonces por un lado dijimos que hay más de 12, pero también hay que reconocer el importantísimo número de 12. Jesús dice, por ejemplo, que habrá 12 tronos sobre los que se sentarán los 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. No hay 13 tribus, ni 14 apóstoles. Hay 12 tribus y 12 apóstoles. Pero esos números son símbolo de totalidad. Cuando la Biblia hable de 12, usted está incluido allí. Por ejemplo, en el Apocalipsis. De Rubén, 12,000 soldados. Ya no sabe de qué tribu, de la que sea, pero 12 es el pueblo escogido. Y 144 es 12 por 12, o sea, todos. Y 1,000, pues chorro mil, muchos, todos, ¿no? 144,000, todos. Entonces, 12 apóstoles es la iglesia de Cristo. 12 tribus es el Israel. Todos. Bueno, entonces el primer grupo de apóstoles, el de 12, era símbolo de que con la iglesia comenzaba una nueva etapa en el plan redentor de Dios, en que el pacto ya no estribaba solamente en el aspecto físico del nacimiento en una raza, de una circuncisión física, de unas guerras por una tierra física, de bendiciones en la tierra, larga vida y victoria en las batallas. Ahora comienza el reino de Dios en una nueva dimensión que es espiritual. Ahora se nace en el pueblo de Dios por un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Ahora no se busca una tierra física, sino la resurrección del cuerpo. Ahora no se luchan batallas físicas contra personas de carne y hueso, sino batallas espirituales, ¿no? Estos 12 apóstoles son el símbolo de esta etapa del nuevo Israel. Sin embargo, la tarea de ser enviados es una tarea necesaria, ingente, hasta que Cristo regrese. No puede dejar de haber enviados hasta que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que seguir creciendo. ¿Acaso todas las personas en el mundo ya saben que Jesús es su Salvador? Entonces tiene que haber enviados. Tiene que haber enviados. Hay lugares, en todos los lugares del mundo, mejor dicho, ya hay una comunidad cristiana. Entonces, tiene que haber personas que vayan a fundar comunidades de Jesucristo, ¿no? Tiene que haber personas que lleven la doctrina a las iglesias que empiezan y que no la conocen. Tiene que haber enviados, ¿sí? Es una necesidad del mundo, es una necesidad de la iglesia. Y por eso hay apóstoles el día de hoy. Porque no solamente Bernabé y Pablo, Silas y Judas, y Timoteo y Tito, y Sóstenes, fueron apóstoles, y Apolos, y Jacobo, el hermano del Señor, sino que a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha habido hombres enviados por Dios a través de la iglesia para ir a evangelizar donde el evangelio no ha llegado. Yo podría decir que los hermanos Cirilo y Metodio, que llegaron al norte
del Cáucaso eran apóstoles. Que Ulfilas, que llegó a predicar a lo que hoy es Alemania, pues era un apóstol. Y además tradujeron la Biblia para esos pueblos, ¿no? Y que hoy los verdaderos apóstoles son aquellos que efectivamente están llegando a lugares donde el Evangelio no ha llegado. Están fundando iglesias donde no había iglesias. No son los que llegan a una ciudad y hacen propaganda y se roban la mitad de todas las iglesias que ya estaban allí. Esos no son apóstoles. Así que nos queda todavía algo de este tema. Dice Apocalipsis: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Si solo hubiera 12, esas palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso no tendrían sentido. Si no eres de los 12, no eres, pues qué más hay que discutir, ¿no? Pero si Jesús encomia a la iglesia de Éfeso, porque ha puesto a trabajar su discernimiento, y dice: has probado a los que dicen que son apóstoles. Alguien puede decir que es apóstol, y puede que lo sea o que no lo sea. La iglesia tiene la responsabilidad de probar a los que dicen ser apóstoles, aceptar a los auténticos y rechazar a los falsos, a los espurios, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestra plática para que retomemos la próxima semana, si Dios quiere, cómo probar a los apóstoles. Hoy que hay muchos apóstoles, que pululan los apóstoles, ¿cuáles son de veras y cuáles no? Me siento tentado a decir nombres, pero no, creo que no lo voy a hacer. Pululan los apóstoles. ¿Cuáles son los verdaderos y cuáles no? Cuando Jesús dice: has probado a los que dicen ser, ¿en qué consiste eso? Con eso vamos a retomar, ¿no? Porque todo este primer capítulo se trata de cómo el grupo apostólico se completó. Pero recuerden lo que llevamos para el día de hoy. Dios tiene preparado un plan maravilloso, día con día. ¿Lo vamos a desperdiciar o lo vamos a disfrutar? ¿Lo vamos a echar a perder, aunque Dios no nos lo va a quitar? ¿Vamos a hacer cosas que no debíamos, cuyas consecuencias vamos a cargar hasta el final de nuestra existencia? ¿O nos vamos a presentar al final de nuestra meta contentos de haber hecho lo que teníamos que hacer? Algunos ya vivimos etapas de no hacer lo que teníamos que hacer y no se los recomiendo, ¿verdad? Creo que es mejor ahora que hagamos lo que tenemos que hacer, que aprovechemos el plan de Dios, que nos apropiemos de lo que Él ya nos dio, que como papá que les ejemplificaba, ya me compró un montón de regalos, ya me preparó mi beca para que me ponga a estudiar en el Museo de la Biblia. ¿Sí? Hay que aprovechar lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Amén.